Hablamos ahora con Cayetana Álvarez de Toledo. Buen día, un gusto saludarla. ¿Cómo está? Un placer, muy buenos días. En principio veníamos dialogando entre nosotros en torno a este protagonismo que tiene la mujer en la política española y me llama mucho la atención que sea la derecha la banderada de las mujeres en política, cuando por lo general es un reclamo de los sectores progresistas. ¿Será que son ellos los que necesitan cupos o cuotas de participación para que haya más mujeres? A ver, yo soy muy poco partidaria de las cuotas de cualquier índole en política, es decir, considero que todo lo que sea dividir a la comunidad política en colectivos identitarios es un error, incluso cuando se basan en un intento teórico de compensar un agravio histórico, ¿no? Que es probablemente lo que está detrás del impulso feminista en defensa de las cuotas, ¿no? De hecho, curiosamente, en la derecha española o en el Partido Popular en particular, ha habido siempre muchas mujeres al frente. La primera presidenta del Congreso era una mujer del PP, la primera presidenta del Senado fue una mujer del Partido Popular, la primera comisaria en Europa era una mujer también del Partido Popular, grandes alcaldesas, vicepresidenta del gobierno. Es decir, sin cuotas y sin defender el concepto de la cuota, hemos sido capaces de promover básicamente en función del mérito y la capacidad, que es el único criterio que debería valer, que muchas mujeres hayan prosperado y avanzado en política. La escuchamos y escuchamos en parte a una mujer que habla en argentino. ¿Qué tiene, además de la familia y de su estudio aquí en Argentina cuando era niña y de su tradición familiar, qué tiene de Argentina hoy? ¿Qué la acompaña de la Argentina hoy? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Y qué piensa de esta Argentina? Pues tengo mucho, porque mi familia materna sigue viviendo ahí. Vive mi madre, vive mi abuela de 102 años, vive todo a mi lado familiar materno, sigue viviendo en Buenos Aires y por tanto tengo un vínculo muy fuerte, muy sólido y todavía vigente, ¿no? Y luego lo que tengo son extraordinarios recuerdos de infancia, evidentemente, los años felices de la inocencia escolar, años también de campo, lleva mucho al campo de Entre Ríos, con lo cual tengo recuerdos de marismas de Entre Ríos, más vinculados a mi padre, y luego tengo una preocupación política de cualquier persona que se interesa por las libertades, por los sistemas democráticos, por su fortalecimiento y que mira con preocupación lo que pasa en países hermanos, que son también en este caso países muy queridos y muy cercanos. Uh-huh. Bueno, recientemente tenemos un hecho descollante, que fueron las elecciones en Madrid. ¿Dice más el triunfo de Díaz Ayuso o la derrota de Podemos y fundamentalmente del socialismo, que quedó en un lejano cuarto lugar? Pues están evidentemente muy vinculados. Es decir, no hubiera sido posible derrotar al socialismo y muy particularmente a Podemos sin una candidatura y sin una personalidad fuerte, combativa, con coraje, con ideas, con claridad y que ha sido capaz, digamos, de darle vuelta al tablero político español en unas elecciones que no estaban previstas, ¿no? Lo cual deja una lección muy importante respecto a cómo hay que combatir al populismo y cómo hay que combatir a la izquierda radical, que es desde las ideas, desde la claridad del discurso y desde el coraje. Y esas dos cosas se han dado en estas elecciones y hemos podido, primero, derrotar al socialismo de una manera muy contundente y algo más es expulsar a Pablo Iglesias, al líder de Podemos, de una formación populista y disolvente de la democracia, no solamente del gobierno, sino de la propia política. Ayer hablaban los periodistas mucho porque no solamente ha abandonado la política, sino se ha cortado la coleta. Y eso en España se utiliza la frase cortarse la coleta como cuando un torero se corta la coleta, ¿no? Bueno, este hombre ha pasado a ser un fracasado de la política, lo cual no quiere decir que no se dedique a que la política fracase y que lo haga desde otros medios, probablemente desde los medios de comunicación y desde sus alianzas en países en América Latina. Hablaba de populismo, quería consultarle si para usted en Argentina existe un populismo por parte del presidente Alberto Fernández y si hay que tomar las elecciones en Madrid como un mensaje a tener en cuenta en Sudamérica. Por supuesto que sí. Es decir, no solo Fernández, sino Cristina Kirchner y todo ese mundo representan las fuerzas populistas más disolventes y destructivas que se puede imaginar, vinculadas al chavismo y a lo peor que nos ha acontecido en América
Latina en las últimas décadas, ¿no? Y lo bueno es que la lección de Madrid nos puede servir a los demócratas de ambos hemisferios para saber lo que tenemos que hacer, que insisto es la batalla cultural, la batalla de las ideas y siempre hacia el frente, ¿no? Con un proyecto alternativo muy lúcido y muy claro y muy contundente, alternativo al populismo y a sus fuerzas disolventes. Y el retiro de la política de Pablo Iglesias, a partir de su alianza, le consulto a partir de su alianza con el chavismo, con el kirchnerismo, ¿va a repercutir directamente en América Latina, piensa? Bueno, yo creo que él se va a dedicar a cultivar sus relaciones con todos los, en fin, caudillos y elementos destructivos y contrarios a la democracia que hay en América Latina. Va a trabajar en todos los países, empezando en Venezuela, donde él tiene vínculos estrechos desde sus orígenes, pero también, por supuesto, en Argentina. De hecho, había un rumor de que él no solamente iba a viajar mucho a Argentina, sino incluso a instalarse en parte de ello. No sé si eso es verdad, eso trasciende a mis conocimientos, pero desde luego va a aliarse con, insisto, todo lo peor que encuentre por toda la región y trabajar conjuntamente. Ellos sí se articulan, ellos sí se financian, ellos sí se organizan, y lo que es uno de mis objetivos y obsesiones, diré incluso, es que los demócratas también nos organicemos, también nos articulemos, también nos financiemos, es decir, que haya un verdadero espacio político de la razón que trascienda a nuestros países, que colaboremos unos con otros, demócratas en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, por supuesto, en Perú, en tantos sitios, en México, y es un poco a lo que me estoy dedicando también, es a intentar reagrupar a demócratas, además lo digo subrayando la palabra, es decir, personas que pueden ser liberales, conservadores, socialdemócratas, progresistas también, pero que compartimos un suelo transversal de valores comunes, el respeto a la ley, a la seguridad jurídica, a la libertad individual, al Estado de Derecho, al funcionamiento sano de una democracia, al respeto a las instituciones. Mencionó a Venezuela. Quería consultarle por el rol que tuvo marcadamente en su momento Rodríguez Zapatero. Se lo vio como un mediador, se lo presentó así, pero en parte se lo vio también como un aliado de Maduro, en una situación muy difícil para el presidente venezolano. ¿Cómo lo vio usted al rol que ejerció el expresidente español? Rodríguez Zapatero es un agente de la narcodictadura de Maduro, es decir, empezó siendo un mediador, presentándose como un mediador entre presos políticos y el régimen, y acabó siendo fagocitado por el régimen y trabajando para el régimen, y es su principal abogado defensor en instancias internacionales, hasta el punto de que ya ni le importa su propia reputación, es decir, es un escándalo hasta qué punto vincula sus intereses y sus posiciones a las de Maduro, que como todo el mundo sabe es un criminal. Es decir, no es un señor de izquierdas que gobierna un país, es un auténtico criminal financiado por el narcoterrorismo, ¿no? Y Rodríguez Zapatero se ha convertido en un personaje, insisto, absolutamente, en fin, yo dije un día, ¿no? Ojalá pudiéramos quitarle el título de expresidente a alguien, porque no se merece gozar y ostentar del título de expresidente del gobierno de España, ni por supuesto de todas las prebendas que vienen acompañadas con el cargo. Hay una reorganización de la política en el mundo y con eso hay una exaltación de populismos, no solamente de izquierda, como los que usted ha mencionado, también de derecha, un resurgimiento de fascismos en muchas partes del mundo, fundamentalmente en Europa. ¿Es Vox parte de eso o usted lo considera un partido que puede llegar a integrar una gran internacional en defensa de la democracia de Occidente? No, Vox no es un partido fascista, y la palabra fascista hay que utilizarla siempre con mucha precisión, como todas las palabras. Yo siempre defiendo el uso muy preciso de las palabras, es esencial para la conversación pública democrática, ¿no? Vox es un partido, yo lo he dicho muchas veces, un partido nacionalista español, ¿no? Pero es un partido que defiende el orden constitucional, que no se le ocurre utilizar métodos violentos, como sí utilizan otras fuerzas en España separatistas que sí recurren a la violencia o incluso han recurrido al terrorismo en otras épocas, ¿no? Y por tanto son fenómenos completamente distintos. Otra cosa es que sea un partido de derechas, muy de derechas, un partido tradicionalista y un partido nacionalista, ¿no? Y a partir de ahí es verdad que hay fenómenos muy preocupantes en ambos espectros políticos, ¿no? Y yo creo que esto está vinculado a dos fenómenos que hay que analizar fríamente, que son el culto a las emociones, a los sentimientos por encima de las razones y los argumentos en la política, y luego el culto a las identidades, es decir, el movimiento identitario
que es el que promueve los feminismos radicales, los indigenismos radicales, los separatismos radicales y los nacionalismos radicales, movimientos identitarios, son profundamente contrarios a una vida democrática y pacífica, ¿no? Rompen el demos en colectivos identitarios, los enfrentan entre sí y llevan a la polarización y por tanto a la destrucción de la comunidad política del conjunto. Y esos sí son movimientos muy, muy peligrosos y funcionan en péndulo. Los hay radicales de izquierdas, que son todos estos de los que he mencionado, y luego hay un péndulo, una reacción identitaria a veces de derechas, como pudo ser Trump en América, ¿no? Una reacción identitaria al identitarismo de izquierdas. Y eso desembocó en la imagen más espectacular que hemos tenido y más terrible, que es el asalto al Capitolio en Estados Unidos, donde se vio exactamente en qué desembocan las políticas emocionales identitarias. Permítame, ya sobre el cierre, para no quitarle más tiempo, un momento de frivolidad. Usted es una de las pocas argentinas que tiene un título de nobleza. ¿Cómo se vive? ¿Qué es eso? ¿Qué piensa su familia cuando la visita allá o cuando usted viene a Buenos Aires? Hay una frase muy bonita del Quijote de Cervantes que dice: nadie es más que nadie si no hace más que nadie, ¿no? Y es así, eso es válido. Y nadie es menos que nadie si no hace menos que nadie. Y esa es la igualdad que está en nuestros sistemas democráticos, en nuestro orden constitucional. Con lo cual, un título nobiliario hoy en día no marca en nada la ciudadanía, ni las diferencias, ni una desigualdad entre personas. Es simplemente casi un legado, y en mi caso es un recuerdo de una persona para mí muy importante en mi vida, que es mi padre. Cayetana Álvarez de Toledo, muchas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes.